Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa. Esta vez correspondiente al proyecto número 2 en la semana 1 para el Bachillerato General Unificado. Empecemos. El objetivo de este nuevo proyecto es: los estudiantes comprenderán los aspectos más relevantes que aborda la vida y su diversidad a partir del estudio de su origen, importancia y retos, y su compromiso para mantener ambientes sostenibles que aseguren la salud integral, la continuidad de la vida en sus diferentes formas, aplicando valores como la empatía y comunicándolos de manera oportuna. El nombre del proyecto es Aprendamos sobre la vida y su diversidad. Empezamos entonces con el trabajo de la actividad de la semana número 1. El tema de esta semana corresponde el origen de la vida, la evolución y las leyes que rigen la naturaleza. En la primera actividad empezamos con una lectura. Tenemos un fragmento que habla sobre la vida. Es lo que debemos leer para luego responder a las siguientes preguntas. ¿Por qué se reconoce a algunos elementos de la naturaleza como seres vivos desde la cosmovisión andina? Bueno, para darles una dirección y sugerencia de lo que ustedes deben responder en cada una de esas preguntas, les indicaré mis respuestas. Entonces, en esta primera pregunta yo diría: porque para ellos la naturaleza y todo lo que les rodea les da la vida, les permite seguir viviendo, les da energía y todo lo que necesitan para sobrevivir. Es por eso que valoran y cuidan la naturaleza como lo harían con su cuerpo, y que si ésta se destruye o daña, simplemente no podrían vivir. La segunda pregunta: ¿cómo definirías qué es la vida? Para mí, en palabras sencillas, la definiría como la característica que tiene una materia que permite desarrollarse, reproducirse y en un tiempo determinado morir. Así pues, para decir que una materia está viva necesita nacer, crecer, moverse, reproducirse y responder a estímulos, luego envejecer y morir. ¿Cómo se originó la vida? Bueno, esta es una pregunta controversial, pero desde mi opinión muy personal, diría que la vida se origina por medio de un ser divino, quien crea todo lo que conocemos y mucho más, lógicamente en formas de vida muy sencillas que luego hasta ahora han evolucionado para llegar a ser todo lo que somos y todo lo que conocemos. Y la última pregunta nos dice: aparte de la andina, ¿conoces otras cosmovisiones que aborden el tema de la vida? Bueno, la cosmovisión andina se puede ver como una cosmovisión naturalista. Así que aparte de ella tenemos también la cosmovisión creacionista, es decir, que se ve la vida como algo creado por medio de un ser divino. Entonces, así como he dado respuesta a cada una de estas preguntas, ustedes tienen que responder en base al texto leído. Continuamos con la actividad número 2. Nos dice: analiza la información expuesta en el siguiente texto. Este texto habla sobre cuándo surgió la vida en la Tierra. De igual forma, tienen que leer, son textos pequeños y en base a esos textos vamos a responder las preguntas que nos pone la ficha. En el siguiente punto nos dice: toma en cuenta la información del texto anterior para elaborar un gráfico que represente las condiciones de la Tierra primitiva y la evidencia de las formas de vida que fueron encontradas. Bien, aquí les pongo el ejemplo de un gráfico en base al texto que se ha leído. Aquí he puesto 4 barras, cada una de las barras con lo que sucedió en esos años. Toda la barra que es de color celeste corresponde a los millones de años. Entonces, si vemos y analizamos este gráfico, podríamos decir que la formación de la Tierra se dio alrededor de 4.500 millones de años. Los primeros indicios de vida se encuentran alrededor de 4.000 millones de años.
la vida continua casi entre 3.900 millones de años y los primeros fósiles encontrados en 3.500 millones de años. Entonces así también ustedes deben realizar un gráfico de acuerdo a la lectura realizada. Continuamos. Aquí tenemos un texto que habla sobre una investigación científica acerca de cómo también surge y evoluciona la vida. Tienen que leerlo y en base a ese texto responder las preguntas. ¿Ya? Dice, reflexiona acerca de los siguientes aspectos importantes del texto anterior y contesta las siguientes preguntas. ¿Qué objetivo en común tenían las investigaciones como Oparin, Miller y Urey? ¿Por qué la observación y la experimentación son acciones fundamentales dentro de la investigación científica llevada a cabo por Oparin, Miller y Urey? ¿Por qué la ciencia se ha interesado en tratar de explicar el origen de la vida? ¿Por qué existe la necesidad de recrear los fenómenos físicos de la Tierra primitiva? ¿Qué materiales probablemente utilizaron? ¿Conoces alguna investigación que desarrolle en la actualidad de gran relevancia para la humanidad? ¿Cuál o cuáles? Entonces en esta parte no les pondré sugerencias porque todo se limita a leer ese pequeño texto y a responder estas preguntas. Ustedes analizan, reflexionan y dan respuesta a estas preguntas que tienen que ver con una investigación científica por parte de unos investigadores. El siguiente punto nos dice, lee las páginas 23 y 24. Bueno, en realidad revisando el texto está en la página 20-21 del texto de biología de primer curso e identifica los pasos del método científico para encontrar la explicación sobre cómo y por qué se dan los distintos procesos de la naturaleza. En la página 82 del mismo libro podrás encontrar un ejemplo de aplicación del método científico. Es necesario que lo leas con atención para luego ponerlo en práctica en el producto final de este proyecto. Aquí simplemente nos está indicando que adelantemos unas lecturas y conozcamos cómo se realiza el método científico. Para luego, al fin del proyecto, quiere decir luego de 3 semanas más, utilizar esta información para la redacción del proyecto final. Aquí les dejo el link del texto de primer año de biología para que ustedes puedan verificar esas páginas. La actividad 3 nos indica, lee el siguiente texto. Es un texto pequeño que tiene solamente un párrafo que habla también sobre las especies encontradas en la Tierra hace mucho tiempo atrás. Y en base a ese texto vamos a responder las siguientes preguntas. Analiza acerca del rol de la evolución como proceso responsable del cambio y diversificación de la vida en la Tierra. Elabora un párrafo con tu punto de vista. Aquí sí les voy a poner una sugerencia y un ejemplo de un párrafo para que ustedes también vean cómo pueden plantear este análisis. Mi sugerencia dice, la evolución ha sido muy importante y seguirá siendo para que los seres vivos vayan mejorando y adaptándose a los distintos ambientes en el que se encuentran. Gracias a la evolución, los primeros organismos se adaptaron y fueron creando distintas especies según su necesidad y relación con el medio ambiente en que se encontraban. Ya que no se trataba de un solo ambiente, de un solo lugar, y conforme avanzó el tiempo, se creó la gran diversidad que ahora conocemos. Seres vivos totalmente adaptados, viviendo acorde a su entorno, pero a su vez en cada año, en cada minuto, los organismos vivos siguen evolucionando, aunque no se vea un resultado distinto. Este solo podrá visualizarse y ser claro luego de miles de años más adelante. Los cambios no se han detenido, la evolución seguirá su ritmo de mejora y cada vez desarrollaremos distintas capacidades con el cual afrontemos nuestras amenazas y seamos capaces de sobrevivir. Bien. Tenemos otro punto que nos indica, utiliza la información sobre el origen del ser humano actual expuesta en la página 107 del texto de biología del primer curso para inferir cómo el proceso de migración está relacionado con la selección natural y con la evolución. Aquí podríamos decir que el proceso de migración de nuestros antepasados está estrechamente
relacionado con la evolución y la selección natural. Puesto que los ambientes cambian de acuerdo al lugar de la Tierra, el enfrentar a un ambiente diferente, el cuerpo exige un cambio, variaciones de su actividad para poder enfrentarse al nuevo lugar. Eso ha logrado que los seres vivos puedan sobrevivir y mantenerse en aquel lugar por un tiempo indefinido. Entonces, tienen que leer la información de esa página y con esa información hacer una deducción o inferir sobre lo que indica el texto. Lee el siguiente reporte científico emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. De igual forma, aquí tenemos un párrafo sobre una temática que en base a eso respondemos las siguientes preguntas. La primera nos dice, ¿qué relación tiene la variación con la selección natural y la evolución? La relación de la variación genética está muy ligada a la selección natural y a la evolución, ya que de su función depende que ocurra la evolución y esta a su vez depende del medio ambiente para adaptar genéticamente las especies y puedan sobrevivir al espacio en que se encuentran. La otra pregunta, ¿por qué esta situación es beneficiosa para el campo de la alimentación? Porque utilizando la variación genética se puede modificar a las distintas especies de plantas y animales para que se adapten a un ambiente distinto, donde normalmente crecerían o se reproducirían para de esta forma poder ser sembrados y criados en distintos ambientes de la naturaleza y puedan su alimento ser accesible por quienes habitan en ese ambiente. Bien, de igual forma, para entender y poder responder de tal forma, hay que leer y analizar el texto. Continuamos con la actividad número 4, donde de igual forma hay que leer un texto. Y un texto pequeño también que habla sobre las leyes de la física y de dos personajes muy conocidos, como son Newton y Einstein. Leemos, aunque es necesario y les sugiero que antes de contestar a las preguntas lean un poco de cuáles son las leyes de Newton y cuáles son las leyes de Einstein para que puedan responder las preguntas, porque aquí simplemente hace una referencia o una metáfora entre estos dos físicos. Dice la pregunta, analiza el texto anterior y determina dos semejanzas y dos diferencias de las leyes de Newton y Einstein. Yo podría poner que la semejanza es que son leyes de la física y tanto Newton como Einstein incluyen leyes sobre la gravedad. Diferencias que encuentro entre ellos, en que son leyes aplicables a distintos ambientes. Por ejemplo, la de Newton dentro de la física terrestre y la de Einstein en el espacio exterior. Y otra diferencia, la ley de gravedad de Newton tiene que ver con la masa y la fuerza y la ley de gravedad de Einstein con la materia y el espacio. Tenemos la siguiente pregunta que nos habla con lo que es la física. Conexión con física. Entre las leyes de la naturaleza tenemos la ley de Newton. Lee los conceptos de física en las páginas 56 hasta las 66 del texto integrado de primero de BGU y responde las preguntas 10 y 11 de la página 64. Aquí les dejo el link para que puedan encontrar ese texto y las preguntas, a pesar de que aquí les pongo una imagen de cuáles son las preguntas que ustedes deben responder en base a la lectura que realizarán. Pero igual les voy a dar mi sugerencia de la respuesta de estos ejercicios. Dice el número 10. Si un muchacho golpea una pelota de tenis con una raqueta, la pelota adquiere un movimiento acelerado, mientras el muchacho no adquiere aceleración alguna. Este hecho está en contradicción con la tercera ley de Newton. Justifica tu respuesta. Yo he puesto que no contradice, ya que la reacción del golpe hace que la pelota acelere, pero el cuerpo del muchacho no adquiere variación. ¿Por qué? Porque su masa es mucho mayor al de la pelota.
Por tal motivo no hay variación. Si fuera al contrario, donde la masa de un cuerpo fuera igual o mayor a la del cuerpo del muchacho, ahí sí se presentarían variaciones. Pero aún así está cumpliendo con la tercera ley de Newton. La 11 nos dice: una bola de billar rueda por una mesa con velocidad constante hasta chocar con otra bola que inicialmente está en reposo. En este momento la primera bola se detiene y la segunda se pone en movimiento. Justifica estos hechos a partir de las tres leyes de Newton. Bueno, mi respuesta sería que se justifica ya que la segunda bola se pone en movimiento por la fuerza que ejerce sobre ella la primera bola. Y esta se detiene como reacción al golpe de un cuerpo que tiene la misma masa, lo que hace que su reacción sea en sentido contrario, lógicamente de la segunda bola. Por eso es que la primera bola vuelve a quedar en reposo mientras la segunda acelera. Y también tiene que ver mucho la fricción que hace también esta primera bola con la mesa para que quede estática. Bueno, esta es una sugerencia e idea que ustedes pueden tomar en cuenta para responder estas preguntas, pudiendo ustedes también poner su propio análisis y deducción. Para terminar con la semana 1 del proyecto número 2 está la actividad de inglés. Y como pueden ustedes saber, yo no doy explicaciones sobre esta actividad porque es algo que no manejo. Entonces, esta sería la pequeña explicación y sugerencia que doy en base al trabajo de esta primera semana del proyecto número 2. Espero haberme hecho entender con cada una de las explicaciones. Espero mucho más que les ayude en su trabajo de esta semana. Y recuerda, ya lo hice yo, ahora te toca a ti. En la caja de comentarios pon tu aporte, su sugerencia y nos vemos en una próxima oportunidad.